Vimos que Dios permite, hermanos, que tengamos a veces nosotros pruebas y dificultades, porque a través de ello nosotros vamos a clamar a Dios, y es la forma de buscar a Dios. Eso nos lleva a tener una comunión con Dios, y Dios quiere que hagamos eso. Y también, hermanos, veíamos cómo Dios, a través de esas pruebas, de esas dificultades que nos da, nos permite ver su mano poderosa. Y se acuerdan, vimos varios pasajes donde Dios permite que las cosas se vayan al extremo, Dios permite que las cosas se dificulten más. ¿Para qué? Para que cuando veamos su mano no haya duda de que Él es el que nos ayudó, que Él fue el que nos salvó. Y al final del mensaje, bueno, el último punto que vimos la semana pasada, hermanos, era viendo una situación que no estuvo bien en la vida de Sara, pero viendo el carácter de ella, ¿no? Un carácter de abnegación, un carácter de humildad. Y algo que pues enfaticé en el mensaje fue que a pesar de que Sara era muy hermosa y probablemente, no sé si una de las mujeres más hermosas que han pisado esta tierra, no tenía esa actitud de orgullo. Y pues eso también, hermanos, es una lección que tenemos para con nosotros. El libro de Proverbios dice en el versículo 21:9: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y ciertamente es mejor pues una mujer que es humilde a tener todas las cosas, todas las comodidades, pero con una mujer que esté completamente llena de vanidad y que esté atacando todo el tiempo. Vamos el día de hoy a empezar la número 5 y de ahí continuar, hermanos, la quinta lección que vemos en la vida de Sara. Y tomando el mismo evento que vimos la semana pasada al final, quiero que veamos que Sara nos recuerda lo peligroso, hermanos, que es hacer cosas que no son la voluntad de Dios, pensando que lo son. Cuán peligroso es, hermanos, que hagamos cosas que nosotros pensamos es la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios. O sea, nosotros creímos que era su voluntad, pero no lo hicimos. Y por eso, hermanos, tenemos que entender que no debemos hacer nada absolutamente, especialmente tomar decisiones, sin que nosotros oremos, sin que nosotros meditemos la palabra de Dios y sin que nosotros busquemos lo que Dios quiere. O sea, cada decisión, especialmente las decisiones que son más importantes en la vida, necesitamos ir en oración y pedir a Dios que Él sea el que nos indique su voluntad. Santiago en el capítulo 1, versículo 5, dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Vean lo que dice el texto, dice: si nosotros tenemos falta de sabiduría, si en un momento dado no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pidámosle a Dios sabiduría, el cual dará a todos abundantemente. Dice, abundantemente y sin reproche. Él nos va a dar su sabiduría. Y luego el texto de Santiago continúa diciendo: pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, necesitamos orar, hermanos, especialmente cuando tenemos nosotros que tomar una decisión, cuando nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios quiere. En Génesis 16:2 vemos el evento. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Algo que quiero que noten es que dice el texto que fue el ruego de Sarai. ¿Cuál era el deseo de Sarai de tener hijos? ¿Cuál era el deseo de esta mujer de ser madre, que inclusive le rogó a Abraham que hicieran esto? Ya lo explicábamos la semana pasada, de acuerdo a los códigos de Hammurabi en el momento, no habían faltado a la ley de su tiempo. No habían ellos hecho algo contrario a lo que la ley del tiempo de Abraham establecía. Obviamente, para este momento, hermanos, nuevamente debemos de recordar que no existe todavía
la palabra de Dios, o no sé si ya está escrito el libro de Job, pero no tenemos nosotros, hermanos, conocimiento. Todavía faltan muchos años de Abraham para que llegue Moisés. Están conmigo, hermanos, faltan muchísimos años, y es hasta el tiempo de Moisés cuando se tiene la ley. Entonces no habían hecho algo en contra de la ley de su tiempo, pero tampoco era el plan de Dios. O sea, esto me lleva a mí a un pensamiento. A veces podemos hacer algo que está bien de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que establecen las leyes de nuestro gobierno, pero que probablemente no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es algo que a lo mejor es correcto, pero no es el plan de Dios para nosotros. Y esto nos pone todavía en una situación más difícil, porque podemos decir, es que estuvo bien, o sea, no infringir ninguna ley. Sí, pero no hiciste lo que Dios quería. Y lo que queremos nosotros, hermanos, es hacer la voluntad perfecta de Dios. No solamente más o menos o ahí como está, sino realmente lo que Dios quiere. Podemos pensar en muchas cosas que había en la mente de Sara. Tal vez ella pensó, esta es la manera como Dios quiere que se haga. Soy una mujer de 75 años. Ya no puedo, ya no hay más óvulos, tal vez nunca los hubo, soy estéril, pero ya pasó el tiempo, y además no hay manera de que tenga yo un hijo a los 75 años. Hoy en día hay muchos términos que se utilizan para esto, ¿no? De que una madre, una mujer que no sea la madre, tenga un hijo por ella, ¿no? La llamada paternidad sustitutiva es uno de los términos. La maternidad subrogada, ¿han escuchado eso? Es cuando a una mujer se le pide que sea la mujer que tenga el hijo que después va a ser de nosotros. Ella es el vientre subrogado, la mujer subrogada. Le llaman también un vientre de alquiler, una madre de alquiler. Y luego todavía me estoy acordando, Leo, que me decías la semana pasada que se le llama Agar. Donde crecen los medios de cultivo de bacterias. Donde crecen los medios de cultivo de bacterias. Entonces es un término que yo creo que fue tomado de aquí, donde se pone a lo mejor en este caso en el pensamiento de Sara y en el pensamiento de muchas personas. Y no estoy diciendo en este momento que estos procedimientos sean malos, o que no es mi punto. Lo que estoy diciendo es tratando de entender qué había en la mente de Sara, y de pensar, bueno, ella va a tener el hijo, pero ese hijo va a ser mío. De acuerdo a lo que dice Hammurabi, eso va a ser así. Sin embargo, hermanos, Sara, por su ruego, llevó a Abraham al primer caso de bigamia de un hombre justo. Es decir, cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que en el relato bíblico el primer bígamo fue Lamec, de acuerdo a lo que dice Génesis 4:19. Lamec en Génesis 4:19, un descendiente malo de Caín, un hijo malo de Caín, fue el primer hombre bígamo del cual la Biblia da testimonio. Ahora, no se confunda este Lamec con otro Lamec que está en Génesis 5, del 25 al 29, que él fue el padre de Noé y que fue descendiente de la línea de Set. Hay dos Lamecs aquí en la historia, ¿verdad? Uno en Génesis 4 y otro en Génesis 5, y el de Génesis 5 es descendiente de Set y no tiene que ver con el otro. Del capítulo 4, descendiente de Caín, que es el primer hombre mencionado como bígamo en la Biblia. Sin embargo, hermanos, Abraham, y esto es algo que es difícil de aceptar o de ver, es un hombre que se convierte en un hombre bígamo por petición de su esposa, siendo un hombre que amaba a Dios y que era un hombre justo. Ahora, ¿tuvo tal cosa consecuencias en el futuro? Claro que sí. ¿Qué aprendemos de esto? Cuando yo tomo una decisión que no es la voluntad de Dios,
aunque todo el mundo esté de acuerdo, mi familia, todo el mundo esté de acuerdo, pero no es la voluntad perfecta de Dios, esta decisión va a tener consecuencias que van a afectar a los demás. Primero, tenemos hoy en día, hermanos, y ya las noticias nos lo están diciendo todos los días, la guerra que existe, hermanos, ahorita en el Medio Oriente, y hemos orado por el pueblo de Israel, hemos orado de hecho por todos los pueblos, también por los pueblos árabes que conozcan al Señor Jesucristo, al Mesías, a Yeshua, como le llaman los judíos, ¿verdad? A Yeshua, Messiah, al Mesías judío, al Mesías que vino hace casi 2000 años y que lo encontramos en la Biblia. Pero este conflicto, hermanos, empezó ¿desde cuándo? Empezó aquí, cuando Sara le dice a Abraham, ten un hijo con Agar. Ahí comienza ese conflicto que ha existido durante tantísimos años. Pero no queda ahí la cosa, hermanos. En las siguientes generaciones de Abraham, nosotros vamos a ver cómo David tomó concubinas. En el libro 2 de Samuel, vamos a ver algunas citas, hermanos, nada más. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, hermanos, 2 de Samuel 5, en el versículo 13, vean lo que dice. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Había hecho yo una cuenta de 7, luego hice una cuenta, creo que tuvo 10 mujeres y concubinas David. Ahora, ¿de dónde toma ese ejemplo? Casi toda la gente se remonta a los inicios y casi toda la gente toma a los hombres que son hombres de Dios para decir, pues si Él lo hizo, yo también lo voy a hacer, lo cual está completamente equivocado. Pero no quedó ahí la cosa. Salomón, hermanos, vamos a Primero de Reyes, el hijo de David, o sea, si David llegó a tener 10 mujeres, cuando vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 11, hermanos, Primero de Reyes 11, del 1 al 3, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Pero no queda ahí la cosa. El versículo 3, vean lo exagerado. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y luego claramente dice la Biblia, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando ya llegamos al caso de Salomón, hermanos, es un caso ya exagerado, o sea, no existe, no creo yo, estaba ahorita leyendo esto, pensando en esta canción del aventurero, que cantaba Pedro Infante y otros, y decía, ¿no?, en su canto que le gustaban las altas y las chaparritas y quién sabe qué tanta. ¿Se acuerdan de esa canción? Y habla de que, o sea, él es el aventurero. Pero no creo que exista un hombre, no creo que haya nadie que iguale este récord de este hombre, Salomón. O sea, mil mujeres, en serio. Y no solamente eso, o sea, a lo mejor yo conozco gente que se ha divorciado 3, 4 veces, que ha tenido 3, 4 mujeres, pero este hombre, hermanos, dice el texto claramente que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. O sea, como 700 esposas y 300 concubinas. O sea, ¿qué es esto? Es algo completamente degradante, ¿no? O sea, ¿qué eran las mujeres para Salomón? ¿Cómo percibía a una mujer? El hombre más sabio después del Señor Jesucristo que ha estado sobre la tierra. ¿Cuál era el pensamiento al respecto? Y luego vemos claramente lo que dice el texto. ¿Y ellas qué hicieron? Desviaron el corazón. Cuando nosotros nos adentramos a la historia de Salomón, bueno, ya lo leímos, ¿qué hizo? Les puso templo a todas.
Les puso sus lugares de adoración a todos sus dioses. Hermanos, dioses que se adoraban con prostitución. Había dioses que la adoración de esos dioses era prostitución. Había dioses que se adoraban lanzando a los hijos. Y luego eso siguió adelante. ¿Se acuerdan que lo vemos en los descendientes de Salomón? Que dice la Biblia que pecaron contra Jehová porque pusieron a sus hijos en el fuego. O sea, los pusieron en los brazos de Moloch o de Dagón o de alguno de esos dioses. Y de hecho hay una cantidad. Mencionamos a veces nada más a Dagón o a Astoret o a Moloch. Pero hay una cantidad enorme de dioses que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Y Salomón se desvió, hermanos, por él tener todas estas mujeres. Y dice la Biblia, y Dios había dicho que no se juntaran con esas mujeres, que eran paganas, que tenían otras creencias. Desde ahí ya estamos viendo ese cuidado de Dios de su pueblo, ¿no? Que él dice, ustedes deben de andar por una línea, por un camino, y no deben desviarse. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y enfatizamos tanto, no unáis en yugo desigual, no es una enseñanza del Nuevo Testamento, es una enseñanza que está desde el Antiguo Testamento. Pero todo esto, hermanos, comienza con un ejemplo de un hombre fabuloso. O sea, estamos hablando de Abraham, el padre de la fe. Estamos hablando de aquel hombre que estuvo dispuesto a poner a su hijo sobre unas piedras, sobre leña, y después tomó un cuchillo, y cuando iba a dar el golpe, escucha la voz de Dios que le dice, Abraham, Abraham, detente, no hagas nada. Ese hombre que tenía la fe de que Dios iba a levantar a su hijo aún de la muerte, es el hombre que también tomó esta decisión equivocada y lamentablemente dejó ejemplo. Quiero decirles que hay gente todavía hoy en día que utiliza estos ejemplos del Antiguo Testamento equivocados para justificar su pecado. Y que dicen, no, pues si Abraham lo hizo, y David y Salomón, o sea, hombres de Dios. Sí, pero los hombres de Dios también toman decisiones equivocadas. Y lo que estamos viendo, hermanos, es que si no es la voluntad de Dios, no hacerlo. O sea, puede ser algo muy bonito, puede ser algo que no le vemos ninguna cosa, pero que no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio desde el inicio? Es la monogamia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mateo capítulo 19, versículo 4 y 5. En 1 Corintios 7:12, también en la carta que escribe Pablo, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. 1 Corintios 7:2, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y hace falta decir este texto, hermanos, porque hoy en día ya no es, con esto de la liberación femenina, ya no es nada más que los hombres son los mujeriegos, ¿no? O sea, con esto de la liberación femenina y las mujeres empoderadas, o cómo les llaman, creo que sí, ¿no? Es uno de los términos, y todo esto que se dice, y una falta de sabiduría y de entendimiento, que si bien delante de Dios tenemos el mismo valor, hombre y mujer, hermanos, tenemos diferentes tipos de servicios, tenemos diferente tipo de ministerio, el hombre y la mujer. Si bien, hermanos, somos una sola carne, al hombre corresponde unos ministerios, a la mujer corresponde otros. Y muchas mujeres también hoy en día tienen muchos hombres, ¿no? Ya lo vemos también en Juan capítulo 4, cuando Jesús platica con la samaritana y le dice, ve y llama a tu marido. Y la mujer dice, yo no tengo marido. Y dice, pues tienes mucha razón, no tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. Lo has dicho muy bien, no tienes marido. Pero no significa que no hubiera tenido muchos hombres. Hoy en día se convierte como en una forma también de mostrarle al hombre el poder que tiene la mujer. Yo también puedo tener muchos hombres, no nada más tú, y ahora se convierte de verdad en un problema muy, muy grave, hermanos. Nos sorprenderíamos tal vez si viéramos la cantidad de familias que tienen esta situación, ¿no? La casa chica, como dicen, o bueno, hay una serie de términos que la gente utiliza para hablar acerca de esto.
Pero nuevamente, hermanos, nuevamente, la desobediencia del plan de Dios nos lleva a consecuencias funestas. Esta poligamia de David, hermanos, estamos hablando de Abraham, ¿verdad? Pero déjenme ver el ejemplo de David. Porque David hizo algo, pues algo muy feo. Si bien cuando nosotros vemos la historia de Abraham, la esposa se lo pidió, los códigos de Hammurabi, pues decían, lo leíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? De que si no podía tener hijos, podía tomar a una concubina y tenerlos con ella. Y de hecho establecía que el hijo iba a nacer en las rodillas, o sea, la que iba a ser la madre lo tomaba y era desde ese momento para ella. Pero cuando David, hermanos, ya hace las cosas que hace, ya estaba la ley, ¿están de acuerdo conmigo? Ya había sido escrita, Moisés ya había escrito los mandamientos, ya estaba todo ahí, y ya habían hecho promesas y promesas de que iban a cumplir la ley de Jehová. Y sin embargo, cuando David, hermanos, se acuerdan que sale a la guerra el pueblo, él se queda en la casa, y dice la Biblia que él andaba en la azotea, y de repente ahí que vio una mujer, mucha gente le echa la culpa a Betsabé, ¿no? Y dice es que Betsabé porque andaba bañándose en el patio y que andaba, pero David que también andaba ahí viendo, ¿no? Pero no quedó ahí la cosa, David la trajo, estuvo con ella. Cuando se entera de que está embarazada, o sea, quiero que vean cómo el pecado va creciendo. Primero, toma una mujer que no tenía que tomar, era esposa de Urías, heteo, y este Urías era un hombre valiente de guerra, un hombre leal a David, un hombre hecho y derecho, no tenía por qué hacerlo. Pero una vez que se entera, entonces idea un plan y dice, bueno, lo voy a traer para que esté con su esposa, y al estar con su esposa, pues ya es su hijo de él, ¿no? Salgo yo librado. No contaba con que Urías era un hombre de mucha integridad, y cuando él llega, le dice, no, Señor, yo no puedo estar en mi casa, porque ¿cómo voy a dormir yo en mi casa cuando todo el pueblo está en guerra? Nada más vean la calidad de este hombre, ¿no? De lealtad. Y dice la Biblia que duerme afuera. Cuando no puede, entonces todavía lo embriaga David, o sea, el plan continúa y lo invita otra vez y lo embriaga para ver si ahora sí está con su esposa, y tampoco. Es cuando se queda él afuera. Y entonces, al no ver esta solución, al no tenerla, él dice, pues, ¿sabes qué? Lo mandamos a la guerra y le ordena al capitán del ejército que lo ponga en el lugar de más aguerrido, de más batalla, y que en el momento en que esté la batalla más intensa, lo dejen solo. Entonces, cuando uno empieza a ver las cosas, dice, a ver, él adulteró, él planeó, hizo planes malignos en su mente, y luego todavía él asesinó. Mandó matar a un hombre, hermanos, que era un hombre valioso, que era un hombre leal, que era un hombre íntegro, por causa de su pecado. ¿Dónde comenzó todo esto? En la lascivia. O sea, quiero que entiendan, hermanos, que el pecado va creciendo, es como un monstruo hambriento, que nosotros creemos, le voy a dar un poquito y ya. No, él va a querer más y más y más, hasta completamente acabar con nosotros. Pero quiero que vean también, hermanos, que todo esto terminó, hermanos, con la destrucción de su reino. En el versículo 4, estábamos en Primera de Reyes 11, dice que desviaron su corazón, y dice el 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, su padre. Y al alejarse Salomón, hermanos, seguramente que esto mal guió a sus hijos, que después, hermanos, después de Salomón, ¿se acuerdan lo que sucedió con el reino de Israel? ¿Sí se acuerdan? Es cuando se divide. Y a partir de entonces, hermanos, es una lucha entre Judá y Benjamín, bueno, que estaba por un lado,
y por el otro lado las otras tribus de Israel, y una serie de matanzas y una serie de conspiraciones. Y creo yo, al estar leyendo, hermanos, que todavía del lado de David se salvaron algunos reyes, pero del lado de Israel todos fueron perversos y malos. ¿Y esto por qué, hermanos? Por el pecado. Y cuando nosotros vamos al ejemplo, el mal ejemplo de un buen hombre, de un hombre muy bueno, de un hombre muy fiel, de un hombre lleno de seguridad en Dios, de fe en el Señor, pero que hizo algo creyendo él que era bueno cuando no era la voluntad de Dios. La misma Sara, cuando creyó que estaba haciendo el plan de Dios, aguantó firmemente, pero cuando supo que era un error, ni ella misma lo pudo soportar, ¿no es cierto? Cuando ella dice, no, es un fastidio esta mujer y su hijo, y me están todo el tiempo atacándome y todo el tiempo diciéndome y haciendo alarde de que ella sí pudo tener hijos, y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Despídela, no, ya no la quiero yo ver a esta mujer, despídela con su hijo. Lo que creyó que era una solución en el momento se convirtió en una carga y al final se convirtió en un problema que hoy seguimos padeciendo. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos? Vamos a asegurarnos que es la voluntad de Dios. Ore, lea la Biblia, pida consejo, manténgase en una comunión con Dios durante todo el tiempo, porque siempre, hermanos, van a llegar decisiones, van a llegar momentos que tenemos que decidir qué hago. Y a veces queremos darle una manita a Dios, ¿verdad? Le ayudo a Dios, a lo mejor Dios quiere que yo haga tal cosa. Cuidado, vamos a hacer lo que Dios quiere. Tengamos la certeza cuando tomemos una decisión. Número 6, hermanos. La sexta enseñanza que tomamos de la vida de Sara. Y esta es que aquello que buscamos, aquello que esperamos, aquello que tal vez estamos nosotros anhelando, hermanos, no llegará de la forma en que lo esperamos. Esto es algo que a mí me gusta, porque nosotros siempre estamos pensando en, no sé qué querramos, hermanos. Que nuestros hijos sean fieles, que se casen con gente que ame a Dios, ¿no? Que, pues no sé, que a lo mejor inclusive cosas que deseamos, un vehículo, un lugar donde vivir. Pero tal vez en nuestra mente nosotros lo tenemos de cierta manera. Compartir el Evangelio, por ejemplo. O sea, ahorita estamos compartiendo, pero no es el plan, ahorita que veo aquí la cámara, este no era el plan que yo tenía en mi mente hace 2 años, ¿no? Yo jamás pensé, pues voy a estar predicando a través de internet y tal vez alguien lo va a ver en otro lugar y a lo mejor tengo una exalumna que lo ve desde Alemania. Y bueno, tengo una exalumna que luego manda saludos y todo y está en Alemania, que fue compañera inclusive de Keila. Yo jamás pensé eso. Yo jamás pensé, pues vamos nosotros a compartir de esa manera. No, nunca se me hubiera a mí ocurrido. Cuando pienso que dice la Biblia que antes de que venga el Señor Jesucristo será predicado el Evangelio en todo el mundo, ¿no creen, hermanos, que lo estamos haciendo de esta manera? Toda la gente que estamos predicando y que se puede ver en todo el mundo. Ahorita, pues por la distancia y veo que hay algunos comentarios, no alcanzo a ver quién está ahí, pero por ejemplo los jueves que oramos, ¿se han dado cuenta, hermanos, que han entrado gente de Estados Unidos? Entró unas veces un hermano de Japón y ahí me saludaba el hermano. Ha entrado gente de otras partes de la República. Ahorita no sé si esté Yola, pero pues Yola vive en Colima, por ejemplo, de gente que recuerdo, de gente que entra a los mensajes, de todos lados. Pero nuevamente mi punto es, aquello que buscamos, aquello que anhelamos, aquello que esperamos, aquello por lo cual nosotros trabajamos, tal vez no va a llegar, hermanos, de la forma como nosotros lo esperamos.
Nosotros nos hacemos una idea, pero no es exactamente lo que Dios tiene. Nuestra visión es tan corta que cuando nosotros tenemos una promesa de Dios, nos imaginamos el cumplimiento de esa promesa de acuerdo a nuestro pensamiento. Pues si Dios me dio esto, así es como va a ser. Esta es la manera como va a ser. Pensamos siempre de una forma muy corta. La semana pasada hablábamos acerca de cuando Jesucristo va a resucitar a Lázaro. ¿Se acuerdan, hermanos? Capítulo 11 de Juan. Y cuando Jesús se queda 2 días, dice la Biblia, nosotros nos espantamos, ¿no? Señor, o sea, ¿cómo? Te están llamando porque está enfermo. Y cuando Jesús llega, ¿qué es lo que le dice Marta y María? Las dos le dicen lo mismo. Si tú hubieras llegado antes, mi hermano estaría vivo. Si tú hubieras llegado antes, tú lo hubieras podido sanar. Señor, yo tengo toda la confianza en ti de que tú lo puedes sanar. Pero ya está muerto, tú ya no puedes hacer nada. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, hermano? Limitamos a Dios. Yo le digo, sí, Señor, tú puedes hacer esto. Tú puedes ayudarme en esto, pero ya más allá, no, Señor, pues ya es demasiado tarde. Y Jesús que dice, ¿no te dije yo que si crees vas a ver la gloria de Dios? O sea, ¿no quieres ver tú el poder, la grandeza de Dios, la gloria de Dios, el poder en su máxima expresión? O sea, tú quieres ver el poder de Dios, pero tú lo quieres ver limitado. Tú quieres en tu mente decir, bueno, tú Dios puedes hacer esto. Pero yo quiero decirte que si tú tienes fe, tú vas a ver el poder de Dios de una forma magnificada. Y claro que sí, ¿no? Cuando quitan la piedra, yo no sé cómo estaría la gente, hermanos, cuando Jesús llega con aquella autoridad. O sea, él tenía esa autoridad, ¿no? Porque no creo que cualquiera hubiera nada más quitado la piedra porque alguien viene y le dice, quítala. Oye, espérate. Todavía le dicen, ya hiede, Señor, ya está apestoso de 4 días. Quitan la piedra y el Señor ora a su Padre y aquel hombre, y no sé, hermanos, yo creo que, como decimos, se le pusieron ya ven cuando sentimos así escalofrío, no sé cómo llamarle, que se nos levanta hasta se nos erizan los pelos. Yo creo que la gente cuando vio que Lázaro salía, seguramente envuelto en el sudario, lo que le habían puesto, fue algo completamente impresionante. Fue tan impresionante que después los fariseos estaban buscando la manera de matar a Lázaro, porque decían, pues este es un milagro que no podemos negar. Podemos decir que él no hace milagros, podemos negar a Jesús como maestro, podemos decir que él es un mentiroso, pero no podemos negar que él lo levantó de la tumba. O sea, ya llevaba 4 días y toda la gente lo vio. Nosotros acortamos la visión. Nuestro pensamiento se queda muy corto de lo que Dios puede hacer. En Isaías 55, versículos 8 y 9, dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y luego dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros pensamientos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sara piensa, bueno, Dios me va a dar un hijo, ese hijo me lo va a dar tal vez por medio de Agar, bueno, entonces vamos a hacer esto que probablemente es el plan de Dios. No, Dios dijo, yo te voy a dar un hijo cuando tú tengas 90 años de edad. Y les recuerdo que cuando Dios dijo eso, Sara hasta se rió, ¿no? Como diciendo que una mujer de mi edad, por favor, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, hermanos, nos reímos con gozo de lo que Dios hace en nuestra vida? Y decimos, bendito Dios, jamás me imaginé que tú ibas a hacer esto. Jamás lo pensé. ¿Cuántas veces miramos hacia atrás, hermanos, y decimos cómo Dios fue poniendo todas las cosas, cómo Dios fue guiando cada paso para poder tener la bendición que hoy tenemos? Y no nos dimos ni cuenta. No sabíamos por qué. ¿Cuántas ocasiones, inclusive, hermanos, nosotros suceden cosas en nuestras vidas que pensamos que son malas? Ay, ¿por qué pasó esto? Ay, ¿por qué me sucedió? No evito pensar cuando hablo de esto, y tal vez lo han escuchado en otra ocasión, pero me quedó muy grabado en mi mente, siendo muy joven, cuando mi hermano Rubén iba a la secundaria, hace muchísimos años.
Y en aquellos años los miércoles nos reuníamos en la iglesia para orar y dar testimonio. Y recuerdo cuando Rubén dio testimonio y dijo, yo le doy gracias a Dios porque yo estaba en la parada del camión y pasó un camión que iba vacío, iba muy rápido, pero yo le hice la parada y lo vi, ya era tarde para que yo llegara a la escuela y el camión venía vacío, y le hice la parada y el camión se pasó. Y dice, y me enojé tanto porque dije, ¿por qué? Si ya es tarde y además venía vacío, podía irme sentado. Y dice, ya después vino otro camión que venía lleno y fue el que hizo la parada, pues yo me subí para ir a mi escuela. Y luego dijo Rubén, y cuando íbamos en el camino, más adelante, de repente veo el camión al cual no me había subido, estrellado, había chocado. Dice, yo le doy gracias a Dios porque aunque yo me enojé, Dios guardó mi vida. Sí, ¿no? Sí. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros creemos que esta situación que me está pasando, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me sucede? Pero no nos damos cuenta que en esa situación vamos a ver la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Lo que nosotros esperamos, lo que Dios nos promete, lo que es del anhelo de nuestro corazón, no va a llegar siempre, hermanos, como nosotros pensamos que va a llegar. La manera como Dios lo va a ser tal vez una forma muy diferente de lo que nosotros nos imaginamos. Sus pensamientos son más altos que los cielos y que la tierra. Bendito el nombre de Dios. Número 7, hermanos. Vamos a ver la número 7 y yo creo que voy a dejar aquí, hermanos, para que me dé tiempo también de continuar la semana entrante. Número 7. Sara, hermanos, fue una bendición de poder en la vida de Abraham. Muchos pasajes, hermanos, nos muestran a Sara como una mujer trabajadora, una mujer industriosa, una mujer que era movida, que era activa, una mujer que de verdad se empeñaba en su trabajo. Una mujer también, hermanos, que se empeñó para lograr cumplir el plan de Dios en su vida y en la vida de Abraham. Si bien tomó decisiones equivocadas, y también, hermanos, no podemos nosotros decir que nosotros no nos equivocamos y juzgar a Sara y decir, es que ¿cómo es posible que no hayas hecho lo que Dios quería o lo hayas hecho de tu manera? Hermanos, que no haya ese pensamiento en nuestra mente, porque tal vez nosotros hemos hecho cosas peores. Que no digamos, cuando veamos, no sé, hermanos, cuando leamos o estudiemos acerca de hombres de Dios que hicieron cosas que estaban mal. El otro día yo estaba en un jueves hablando de Elías y estaba hablando de cómo Elías, después de que confrontó a los profetas de Baal, después tuvo miedo, ¿se acuerdan? Y se fue y se ocultó. Y claro que tenía miedo. Esa Jezabel era, no sé, por lo que leo yo, hermanos, por lo que estamos leyendo, yo creo que era una bruja. De hecho, la Biblia habla acerca de los encantamientos y las hechicerías que hacía. Era una bruja, era una persona dedicada a lo demoníaco, a lo satánico. Y tal vez si hubiéramos estado en la piel de Elías hubiéramos sentido lo mismo. A veces escuchamos mensajes, no sé, de Pedro cuando negó al Señor Jesucristo. Y acabo hace un momento de decir que la decisión de Sara fue equivocada. Y podemos tener la tendencia a decir, qué mal estuvieron. No, espérate, o sea, vete a ti mismo, ¿no? O sea, nosotros a lo mejor hemos hecho cosas peores que estas. Y hemos tomado decisiones con falta de fe y hemos negado en ciertos momentos a lo mejor hasta nuestra fe, ¿no? con acciones que hemos hecho. Entonces no nos creamos nosotros que somos excepcionales. Si bien Sara no hizo la voluntad de Dios, sí podemos ver que ella se empeñaba, hermanos, en que el plan de Dios se cumpliera, aunque no fue de la forma correcta, pero estaba en su mente diciendo, bueno, tal vez esta es la manera como Dios quiere que se haga.
Puedo decir, hermanos, que fue una verdadera ayuda idónea, llevando a Abraham al desarrollo de todo su potencial. Podemos decir, hermanos, que obviamente la influencia de Sara en la vida de Abraham, hermanos, también lo llevó a ser el hombre de Dios que nosotros vemos en la palabra. O sea, no podemos nosotros hacer a un lado a Sara y decir, no, es que Abraham era así nada más porque, no. Hubo una influencia, hubo un trabajo también, hubo un empeño de Sara, hermanos, porque el plan de Dios se cumpliera en la vida de ellos dos, y por eso, hermanos, nosotros vemos que Abraham llegó a tener esa fe que nosotros vemos. Por ejemplo, en Génesis 21, hermanos, Génesis 21, nada más por dar un ejemplo. En el versículo 12, dice así: entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Y luego vean lo que dice. Esto para mí es impresionante. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. A mí me impresiona esto. Hablamos muchísimo, hermanos, acerca del liderazgo del varón, y es bíblico. O sea, hablamos porque es bíblico. Hablamos acerca de que la Biblia manda a la mujer que sea sumisa, que respete a su marido, así como la Biblia enfatiza que el hombre debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. También aclaro, no hay ningún pasaje en la Biblia donde nos diga que el hombre debe de someter a su mujer, y debe ser algo que sale del corazón de ella por el respeto y la admiración que tiene al marido, no por la imposición que yo tenga que hacer y decirle, sabes que tú te vas a sujetar a mí porque yo te lo digo y yo aquí mando. No, es el respeto que yo he ganado por mi vida, por mi fe, por seguir a Dios, que hace que mi esposa entonces me siga, porque sabe, este hombre es un hombre que busca la voluntad de Dios. Ese es el punto en la Biblia. Pero hablamos tanto de esto, y sin embargo en el versículo que acabo de leer, ¿qué dice? Haz lo que Sara te dice. Muchos que me están oyendo dirán, ¿qué? O sea, ¿en serio? O sea, era Abraham un mandilón. Era Abraham, y aquí puede poner toda la lista. Toda la lista de apelativos, ¿no? Un mandilón, un obediente de mujeres y bla, 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 y todo esto. No, hermanos, o sea, cuidado. O sea, Dios sabía quién era esta mujer Sara. Dios sabía quién era esta pareja. Por eso lo llamó a Abraham. Por eso Sara salió con él. Porque Dios sabía quién era ella. Una verdadera bendición para Abraham. Y esto es algo que quiero también que piensen, hermanas, en la bendición que ustedes son, que ustedes deben ser en sus hogares. ¿Sabe usted? Hace 2 años me invitaron a predicar en Cuautitlán y dije una frase que yo había escuchado a mi hermano Raúl: el hombre tiene la autoridad y la mujer tiene el poder. Y luego al final escuché por ahí que gritaban, la mujer tiene el poder, cuando ya nos íbamos. Quiero aclararles lo que estaba diciendo. El hombre tiene la autoridad, sí, pero no puede hacer nada si la esposa no lo apoya. ¿Ustedes creen que Abraham se hubiera ido de Ur de los Caldeos si Sara no hubiera querido? Díganme, no lo hubiera hecho. ¿Ustedes creen que un hombre puede irse a predicar a otro lugar si la esposa no quiere? Quiero decirles, hermanas, que ustedes tienen el poder de impulsar a su marido, pero también tienen el poder de derribarlo.
Ustedes tienen el poder de decirle, ¿sabes qué? Sí, con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, vamos a confiar en Él. Pero también tienen el poder de decir, ¿sabes qué? No. Y de nada sirve. Todo lo que hagamos no va a servir. Todo lo que tú hagas, no. Y llega tanto a hacer lo negativo, hermanos, que, no, pues entonces, ¿para qué? Esto no sirve para nada. El hombre tiene la autoridad. Él puede guiar, él puede decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Familia, vamos a ir el domingo a la iglesia. Pero si el domingo en la mañana la esposa se pone y dice, yo no voy a ir, y los hijos aquí se quedan conmigo, pues tú te vas a ir. Y a lo mejor, varón, tú aguantas, no sé, 1 o 2 meses, pero tarde o temprano esa cosa te va minando. Y tú vas a decir, no, pues para evitar tener problemas, porque llego y me grita y esto y el otro, y ahí se acabó. Hermanas, de verdad, si las hermanas que me escuchan tienen un poder muy grande. Dios, la idea de ayuda idónea no es nada más de alguien que está ahí como, pásame el desarmador y pásame las pinzas. No, esa no es la idea de ayuda idónea. Es alguien que está a la par contigo, que te está apoyando para que todo el potencial que Dios te ha dado y lo que Dios quiere para ti se cumpla. Pero si esa persona no está haciendo eso, lo que va a hacer es que el plan de Dios para tu vida se venga abajo. Sara, hermanos, de verdad fue una mujer que apoyó, que fue una ayuda idónea, hermanos, para Abraham. Bendito el nombre de Dios por esas mujeres, bendito el nombre de Dios por ustedes, hermanas, que de verdad aman a Dios, aman a sus maridos y los apoyan para seguir adelante y seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un detalle más que quiero mencionar es que también, hermanos, por causa de Sara, o sea, hablando de este poder y de esta ayuda, Abraham llegó a ser muy rico. Abraham, hermanos, dejó Egipto con la predilección de Faraón por Sara, dejó Egipto con mucha riqueza. Ve Génesis 12:16 lo que dice: e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Por la belleza de Sara, hermanos, por lo hermoso que era Sara, Abraham, hermanos, llegó a tener riqueza. Lo vemos en el caso de Faraón, pero luego se repite con Abimelech. En Génesis 20:16, hermanos, se repite: e hizo bien a Abraham, Abimelech, por causa de ella, por causa de Sara. Bueno, no estoy hoy predicando acerca de Abraham. Esto fue también otra de las tretas, digamos, de Abraham, cuando dijo la verdad a medias y dijo: di que eres mi hermana, porque si no me van a matar a causa de tu belleza. ¿Qué tipo de belleza tendría Sara, hermanos? Yo creo que era algo impresionante, ¿no? Algo despampanante, algo de verdad que yo creo que alguien la veía y se quedaba de verdad deslumbrado con ella. Pero dice el texto 20:16: e hizo bien a Abraham por causa de ella, y nuevamente, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Muchas historias, hermanos, que nosotros leemos o que a veces inclusive se presentan en la televisión, hablan acerca de las mujeres que llegaron a ser muy ricas porque se casaron con un hombre rico, ¿no? Y casi siempre esa es la historia antigua, y de hecho cuando nosotros llegamos a los años 1800 o siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, sabemos nosotros que la única esperanza que tenía una mujer para poder subsistir era casándose con alguien, porque ella no podía estudiar, no podía trabajar. La mujer, la única esperanza que tenía era ser presentada en sociedad. De hecho, desde ahí empiezan estas ideas de ir a los bailes y ir a ser presentada en sociedad, para que entonces poder hablar de mi hija, que es tan buena, que es tan bonita, que tiene tantos atributos, e encontrar un buen partido, que se casara, y a veces no era solamente la salvación de ella, sino de toda la familia, ¿no? Ya los padres ya muy viejos, que ya no podían salir adelante,
pues ahora te casas con alguien, y si esta persona tiene dinero, ya la hicimos. Y es la historia que nosotros leemos. Pero hermanos, aquí vean una historia completamente diferente. No es por Abraham, si ciertamente él tenía posesiones, pero por causa de Sara, hermanos, Abraham llegó a ser un hombre extremadamente rico. Una verdadera bendición que fue Sara para Abraham. Y voy a dejar aquí el día de hoy. Y el día de hoy pues aprendemos tres cosas, ¿verdad? La primera que aprendemos, hermanos, es no hacer algo que sea, que no es la voluntad de Dios, pensando que lo es. Confundir. Segunda lección, lo que Dios nos ha prometido, lo que anhelamos, no va a venir de la forma como nosotros esperamos. Y tercero, hermana, sé esa mujer de bendición, esa ayuda idónea que va a traer bendición a tu esposo, a tu familia, que va a cumplir el plan de Dios en tu vida y en la vida de tu hogar.